Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 3 de septiembre de 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo del Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro, firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero, para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 3 de septiembre del 2023. Todos los católicos tenemos desde nuestro bautizo 3 misiones como apóstoles de Cristo, que son profeta, sacerdote y rey. Este domingo el Señor nos lleva a reflexionar sobre la primera de estas 3 misiones, la de ser profeta. En la primera lectura, Jeremías nos dice que responder al llamado de Dios a ser profeta no es una tarea fácil, ya que implica ser el hazmerreír de todos, y convertirse en objeto de oprobio y de burla. En la segunda lectura Pablo nos dice que, para poder vivir nuestra vocación de profetas, necesitamos ofrecernos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios y evitar a toda costa el dejarnos contaminar por los criterios del mundo. En el Evangelio nos indica lo que tenemos que hacer con todos aquellos que quieran desanimarnos en nuestra misión de ser profetas, invitándonos a vivir un catolicismo cómodo, sin compromisos, sin obligaciones, evitando las pruebas, las persecuciones y los sufrimientos que implican alcanzar la santidad. A esos tenemos que enfrentarlos con las mismas palabras que Cristo enfrentó a Pedro, diciéndole: aléjate de mí, Satanás. Ya que Cristo nos dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Un verdadero profeta, no es el que evita la cruz, sino el que sabe tomarla y seguir a Jesús. Audioreflexión de la primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. En esta primera lectura, el profeta Jeremías, de una manera maravillosa, nos habla del llamado. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. En el llamado intervienen 2 personas. Por un lado, Dios que nos llama, que nos escoge, y por otro lado cada uno de nosotros, al responder de manera responsable y comprometida al llamado. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando uno de verdad tiene un encuentro personal con Dios, no puede decirle a Dios que no, porque siempre el amor de Dios va a ser más fuerte que nuestros miedos, que nuestras debilidades, que nuestro pecado. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio. El profeta Jeremías también nos habla de lo difícil que es ser profeta. Nos recuerda esa frase que dice: la verdad no peca, pero incomoda.
Decir la verdad, denunciar el mal, lleva al rechazo, a la persecución, a la burla, etc. A Cristo, no lo crucificaron por anunciar el Evangelio, lo crucificaron por denunciar el mal. ¿Cuántas veces los que nos decimos católicos, por miedo a tener problemas, a las burlas, a las críticas, a las persecuciones, nos quedamos callados ante una situación negativa, o cuántas veces, matizamos el Evangelio, para no herir susceptibilidades? Traicionando la radicalidad del Evangelio, llevando a los que nos fueron confiados a la tibieza y a la mediocridad. Si analizamos la historia, vemos como al final de su vida, Cristo, fue llevado ante Pilatos para ser juzgado. Y Pilatos, sacando a Cristo a la plaza, frente a todo el pueblo, ahí estaban los de la primera y segunda multiplicación de panes, ahí estaban los que habían sido sanados por Jesús, los que habían sido liberados de demonios, los que habían escuchado las predicaciones de Jesús y le habían visto realizar milagros. Cuando Pilatos les da a elegir entre Barrabás y Cristo, sorprendentemente todos esos buenos que estaban en la plaza, se quedaron callados y los malos gritaron a viva voz: «Suelta de Barrabás». Y cuando Pilatos volvió a preguntar: «¿Y qué hago con Jesús?», los buenos de nuevo callaron y los malos gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Por lo tanto, si nos preguntamos, ¿quién o quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús?, podemos responder sin equivocación alguna: los buenos que se callaron. ¿Quieres saber quiénes son actualmente los culpables de matar a Jesús? Todos los católicos bautizados, todos los buenos que siguen callando, todos los cobardes, los que tienen miedo a predicar la buena nueva, a denunciar, a decir la verdad, porque temen meterse en problemas, temen ser criticados, burlados o perseguidos. Oremos para que Dios a todos los católicos, nos permita de nuevo sentir arder en nuestros corazones el fuego del Espíritu Santo, que recibimos en nuestro bautizo, para que, a imitación de Jeremías, no desistamos de denunciar el mal donde quiera que lo veamos, no desistamos de decir la verdad, de predicar el Evangelio sin matices, con autenticidad, aunque a muchos no les guste y aunque por ello seamos objetos de persecución, burla y oprobio. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Jeremías nos habla de una manera maravillosa de su llamado. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. El llamado de Dios es como una seducción, una invitación llena de amor, de paz y de misericordia. Pero el llamado solo constituye la primera parte. La segunda parte, le corresponde al hombre, dejarse seducir. Esto significa responder al llamado. ¿Qué significa esto? En México, el primer paso para aquel que quiere estudiar y acceder a la educación gratuita, tiene que concursar y ser seleccionado y salir en listas. El segundo paso, es acudir a la escuela, hacer las tareas, estudiar, pasar los exámenes, etcétera, etcétera. El que una persona salga en listas, no significa que ya por eso se le va a dar un certificado, eso solamente quiere decir que ya tiene las puertas abiertas. Pero si el elegido, el seleccionado, no da el segundo paso, que es asistir a la escuela, estudiar, pasar los exámenes, de nada le sirve haber salido en listas. Bueno, pues el llamado significa haber salido en listas, pero todo llamado requiere una respuesta, ya sea negativa o positiva. La respuesta positiva al llamado de Dios, implica dejar el pecado, arrepentirnos, convertirnos, y seguir a Cristo con constancia y perseverancia a través de su palabra, de los sacramentos y de la oración, y convertirnos en profetas, servidores del reino, todos los días de nuestra vida. Hoy te quiere dar una noticia maravillosa. Tú ya saliste en listas, tú eres de los llamados. ¿Cuál es tu respuesta? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 4, 14, 16. Si son insultados por causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos recuerda, que así como un estudiante tiene que pasar por exámenes y pruebas, para seguir avanzando en sus estudios. Así también el que quiera seguir a Cristo, va a tener que sufrir varias pruebas. Pero ojo.
Si tú eres estudiante de medicina, porque tu ambición es ser doctor, y ves que te están aplicando pruebas de ingeniería, pues aunque pases esos exámenes, nunca vas a llegar a ser doctor. ¿Esto qué significa? Que si tú quieres ser santo, y estás sufriendo por ser asesino, ladrón, o malhechor, aunque superes estos sufrimientos, no tienen sentido, porque nunca llegarás a ser santo. Solo tienen sentido para nuestra santificación, los sufrimientos que vienen del seguimiento a Cristo, de vivir nuestra vocación de ser profetas, sacerdotes y reyes con autenticidad, con amor, con fe y esperanza. ¿Tú por qué estás sufriendo en la actualidad? ¿Por ser fiel a Cristo? Felicidades. De lo contrario, estás a tiempo, rectifica, deja de sufrir a lo tonto y sin sentido, ese sufrimiento es muy desgastante y solo te va a llevar a vivir un infierno en esta vida y después en la eternidad. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un verdadero católico nunca debe preguntar por qué me persiguen, sino por qué no me persiguen. Porque si ni al diablo le interesas, es que andas bastante mal. El diablo o a los que son suyos no los persigue, ni siquiera los molesta, para que no salgan de su apocamiento. Solo persigue al que se le está yendo, o al que ya se le fue. Los que hemos decidido seguir a Cristo, no nos preocupemos por las pruebas, porque el Señor nos asegura que nunca va a dejar que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, y junto con la prueba, Él nos va a mandar con qué enfrentarla. Por eso debemos abandonar en las manos de Dios todos nuestros problemas, nuestras penas y preocupaciones, sabiendo que Él cuida de nosotros. Un día un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo: Mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender. Dios dijo: ¿Cuál es tu consejo? El granjero dijo: Dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y verás como la pobreza no existirá más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente el campesino pidió a Dios lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Este año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto, que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: Mira. Esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero, ¿cuál va siendo la sorpresa del campesino que cuando recogieron los granos estaban vacíos? El granjero se sorprendió. Le preguntó a Dios: ¿Qué pasó? ¿Qué error hubo? Dios dijo: Como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos, son necesarios, porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Pedí a Dios fortaleza para poder triunfar. Fui hecho débil, para que aprenda humildemente a obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas. Me fue dada flaqueza, para que pueda hacer mejores cosas. Pedí riqueza para poder ser feliz. Se me dio pobreza, para que pueda ser sabio. Pedí poder para ser el orgullo de los hombres. Se me dio debilidad, para que pueda sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar la vida. Se me concedió vida, para que pueda disfrutar todas las cosas. No se me dio nada de lo que pedí, pero todo lo que deseaba y algo más incluso, a pesar de mí. Las oraciones que expresé fueron respondidas, de entre todos los hombres, yo he recibido la mejor bendición. Haber sido llamado por Dios para ser su profeta y predicadora. Audioreflexión de la segunda lectura Libro de Romanos. San Pablo nos dice que la única manera para poder mantenernos firmes hasta el fin, es ofreciéndonos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios.
Para ser ofrenda viva, necesitamos alejarnos del pecado que nos lleva a la muerte. Para ser ofrenda santa, necesitamos dejarnos conducir por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Y para ser ofrenda agradable a Dios, tenemos que hacer vida, en obediencia y amor, la palabra de Dios recibida. La palabra de Dios es la única que va a transformarnos internamente para saber distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Por el contrario, si cambiamos la palabra de Dios, por el Internet, por la moda, por las revistas sin sentido, por los razonamientos humanos, vamos a ser transformados de acuerdo a los criterios del mundo, que son los criterios de Satanás, llenándonos de lujuria, pecado y maldad, criterios que nos van a confundir, ya que los criterios del mundo nos llevan a evitar todo compromiso, responsabilidad, nos llevan a tener una vida vacía, sin sentido, llena de comodidades, con el mínimo de problemas y sufrimientos, una vida de tibieza y mediocridad. Sin darnos cuentas que al evitar comprometernos y responsabilizarnos con nuestra salvación, nos estamos comprometiendo y responsabilizando de nuestra condenación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 6, versículo 13. No le entreguen al pecado sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio de Satanás. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos dice claramente, que solo existen dos bandos. El que está conmigo y el que está contra mí. Checa, tus miembros a quién se los estás entregando. ¿A Dios o al diablo? ¿En qué se están desgastando? ¿En hacer el bien o en hacer el mal? ¿En trabajar para Dios, o en trabajar para el mundo? ¿En vivir una vida de pecado, o en vivir una vida de gracia? Estás a tiempo, ya no le ofrezcas a Dios migajas, ya no le ofrezcas a Dios el tiempo que te quede libre, si te es posible. Ofrécete tú mismo, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Porque mucha gente, una parte la ofrece a Dios y otra parte al diablo. Imagínate a una persona que una mano se la da a Dios y otra al diablo, y que se deja jalar por dos fuerzas en sentido contrario con la misma intensidad, lógicamente que va a terminar desintegrándose, y desintegrando a los que viven a su lado. A esa gente, Cristo la llama tibia y la vomita, le da asco. Son personas que piensan de una manera, sienten de otra, hablan de otra y viven de otra. Dios quiere personas íntegras. Que lo que piensan, lo que sienten, lo que hablan lo viven. Personas que tienen unidad vida, que tienen un solo Dios y Señor que es Jesús, a quien sirven y para quien viven. Así es que decídete, o le cortas la mano a Dios y le das la dos al diablo y te condenas bien condenado. O le cortas la mano al diablo y le das la dos a Dios y te salvas, bien salvado. Decídete, o te ofreces de una vez por todas totalmente a Dios, o te ofreces de una vez por todas totalmente al diablo. Ni la salvación, ni la condenación son obligatorias, son voluntarias, para el que quiera. ¿Tú qué eliges? Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Examinen pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejan estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos invita a hacer un alto en nuestras vidas. Para checar quiénes somos, hacia dónde vamos, si estamos o no en la ruta correcta. Dejemos de ser irresponsables, caminando a la deriva, sin ton ni son. Vamos a ponernos a caminar en la dirección correcta, que es el seguimiento de Cristo Jesús. Empecemos a responsabilizarnos de nuestra salvación, no nos dejemos influir, ni nos dejemos llevar por la corriente del mundo, sino más bien tratemos de conocer a través de su palabra a Cristo, para así comprender cuál es la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Cierta vez, un conductor se desplazaba por una de las carreteras de Estados Unidos a una velocidad excesivamente alta, cuando de repente justo después de una curva aparece un hombre parado en medio de la vía haciendo señal de parada con los brazos y de una forma desesperante. El conductor, sorprendido y a la vez asustado, toca insistentemente la bocina para ver si el individuo se quitaba del camino, pero fue inútil, el hombre seguía haciendo señales de detenerse con sus brazos.
Debe estar loco, dijo el conductor mientras pisaba el freno provocando un fuerte chirrido y dejando 2 largas marcas negras en el pavimento, logrando así detener el auto antes de atropellar a aquel hombre. Muy enojado, se baja del carro y dando un portazo se dirige hacia el hombre y le dice: ¿Acaso no tienes ojos? ¿No ves lo peligrosa que es esta carretera y te atraviesas en ella como si nada? ¿O acaso eres loco para no ver el peligro que corres? No señor, no estoy loco, le contestó el individuo, lo que pasa es que el puente que está en la próxima curva acaba de desplomarse y sabía que si no hacía algo, usted en este momento ya estuviera muerto. Tuve que arriesgar mi vida para ver si podía salvar la suya. Quizás en la carretera de tu vida algún loco, como nos llaman actualmente a los predicadores, te ha obstaculizado el paso para decirte: cuidado con el pecado. Cuidado con la vida que llevas. Cristo te ama, Cristo viene, y te has enojado sobremanera porque vas muy aprisa. Quizás hoy yo esté obstaculizando tu camino, al denunciarte tu mal, al corregirte, al decirte la verdad, pero, ¿qué habría pasado si el conductor hace caso omiso al individuo del camino? ¿Qué crees que pasará a los que oyen la advertencia de la palabra de Dios y no hacen caso? Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 5. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo puedo ser yo, una ofrenda viva, santa y agradable a Dios? Muy fácil, primero. Empieza a hablarte con la verdad, deja de enojarte con los que te denuncian tu tibieza, tu mediocridad, deja de preocuparte por las cosas de la tierra, empieza a ocuparte por las cosas del cielo. Segundo. Haz morir en ti todo lo que es pecado, vicios, libertinaje, impurezas, pereza, etc. Todo lo que te haga tener tus manos tan pegadas al suelo, que te impida levantarlas hacia el cielo. Y confiesa tu pecado para que sea perdonado y puedas recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo del arrepentimiento y la conversión. Y tercero, ponte a trabajar en la extensión del reino de los cielos. Hoy te recuerdo que has salido en las listas de los elegidos de Dios, pero tienes que empezar a comprometerte seriamente en responder a su llamado, para que aparezca tu nombre en el libro de los discípulos de Jesús, en el libro de la vida. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. Curiosamente a nadie nos gusta que nos hablen de penas, sufrimientos. Tampoco a Pedro. Mientras que Cristo anunciaba el reino de los cielos, Pedro no puso ninguna objeción, pero cuando Cristo le dice el precio que se tiene que pagar para que el reino de los cielos llegue al hombre, inmediatamente, Pedro trata de convencer a Jesús, de que el precio es muy caro. Por eso, Cristo inmediatamente le dice: apártate de mí, Satanás. Como diciendo, todo aquel que quiere alcanzar el reino de los cielos regateando, o pagando un precio distinto del de la cruz, no alcanzará el reino de los cielos, sino el de los infiernos. De hecho, ese fue el pecado de los fariseos. Dios le puso como regla para ser su Dios, que dejaran su pecado. Y los fariseos, decidieron que mejor en lugar de dejar su pecado, le iban a ofrecer sacrificios, holocaustos, y una serie de rituales externos. De ahí que Cristo les dice: necios, oyendo no quieren oír y viendo no quieren ver. Por eso en este Evangelio, Cristo les dice a sus discípulos: el que quiera venir conmigo que renuncia a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Suele suceder, en muchas ocasiones, que cuando el Señor llama a una persona a seguirle, las primeras personas en oponerse al llamado que Dios le hace a esa persona, es su propia familia. Son los primeros que empiezan a decirle: ¿para qué tanto rezar? ¿Para qué tanto ir a misa? ¿Para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué ir a misiones? Eso ya es fanatismo. Mira, mejor quédate aquí en casa mientras no le hagas mal a nadie. Estás bien, como quien dice, sé católico desde la comodidad de tu hogar. Otras personas, ante el llamado que Dios les hace, le dicen a Dios que lo sienten, pero que no es el momento, como lo hizo el joven rico, y empiezan a poner una serie de excusas y pretextos, por ejemplo que no tienen dinero y tienen que trabajar, que su pareja les dijo que si responden al llamado de Dios para trabajar en la extensión del reino de los cielos, su matrimonio se iba a ir a pique, o dejan el llamado de Dios para salvar su economía, para salvar su matrimonio, o para tratar de salvar sus relaciones familiares, y lo único que logran es perder su economía, su matrimonio, su familia, a ellos mismos y a Dios. ¿Por qué?
Porque se mintieron a sí mismos, se engañaron, creyendo que de ellos dependía la salvación de su matrimonio, de su hogar, de su familia, de su economía, que tontos, al creerse las mentiras del diablo que les llena la cabeza de soberbia y les hace creer que son mini dioses. San Ignacio de Loyola nos decía: hagan como si todo dependiera de ustedes, pero sabiendo que todo depende de Dios. Cristo nos dice: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Y Jesús nos deja bien claro en este evangelio que el que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda su vida por amor a él y al evangelio se salvará. Todas las personas que sigan respondiendo a Dios como ellas quieren y no como Dios se lo pide, que no esperen de Dios la salvación. Esas personas en su ego le han correspondido a Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y estas personas han terminado haciendo un Dios a su imagen y semejanza. Desgraciadamente, yo conozco muchas personas que tratando de salvar su matrimonio, dejaron de trabajar en la evangelización y lo único que lograron fue perder su relación de pareja. Otras que por tratar de salvar a su hijo o a su hija, a quien consideraban no estaban dedicándole el tiempo necesario, por acudir a trabajar para la extensión del reino, dejaron el servicio, le dieron la espalda al llamado de Dios, y desgraciadamente no lograron salvar a ese hijo o hija. El Señor nos dice claramente, que sin Él no podemos nada, y con Él lo podemos todo, que si nos dedicamos al reino Él se encarga de nuestra añadidura. Esas personas que piensan que su economía, su familia, su matrimonio, sus problemas, están mejor en sus manos que en las manos de Jesús, cometen pecado de soberbia espiritual, al creer más en ellas que en Dios. Al creer que sus caminos son mejores que los de Dios, al sentirse autosuficientes, al pensar que es mejor dejar el llamado de Dios, para salvar su economía, su matrimonio, que responder al llamado. Ojalá que entendamos con humildad, como nos dice San Juan en su Evangelio, que con Cristo lo podemos todos, y que sin Él no podemos nada. Aparte vemos que Pedro, al igual que muchos de nosotros, no sabemos escuchar completamente a Cristo, únicamente escucho lo que quiso y a medias. Cristo le dijo a Pedro que tenía que padecer, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Esta última parte no la escuchó Pedro. Es importante saber escuchar totalmente a Cristo. Jesús añade al final de este evangelio que le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Checa, cuántas de las obras de tu vida han sido de Dios, y para Dios, y cuántas para tu propio provecho, enriquecimiento, vanagloria, o para el de los tuyos. ¿Cuánto trabajo has hecho por auténtico y exclusivo amor a Dios? Así vas a saber si vas o si no vas a resucitar con Cristo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Isaías capítulo 55, versículo 8 al 10. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así, como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo le dice a Pedro: tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y ahora Isaías nos dice que los proyectos de Dios están muy por encima de los del hombre y sus caminos y proyectos son muy superiores a los nuestros. Ojalá que esto lo entendamos muy bien. Cristo, por no querer ser profeta como los fariseos y los doctores de la ley esperaban, lo mandaron crucificar. Cristo nunca nos ha engañado, siempre ha sido claro, en lo que cuesta alcanzar la salvación, el reino de los cielos y la vida eterna. Pero el diablo, padre de toda mentira y engaño, se ha encargado de enredarnos, haciéndonos creer que podemos alcanzar la salvación, sin tanto sufrimiento, sin tanta renuncia, más cómodamente. Sea católico desde la comodidad de su hogar. Tontos, necios y más tontos, quienes se crean ese engaño. Porque lo único que van a recibir de Cristo, esas personas, cuando lleguen a la presencia de Dios, va a ser lo que recibió Pedro, cuando quiso enseñarle a Jesús, un camino diferente. Aléjate de mí, Satanás. Cuentan que un hombre oró a Dios para que le diera a conocer la forma de salvarse, y entonces Dios le dijo: ¿de verdad quieres salvarte? Él contestó: claro que sí. Entonces Dios le dijo: carga esta cruz, por ese camino, nunca dejes el camino, ni la cruz, y alcanzarás la salvación. El hombre ni tardo ni perezoso, lleno de amor, tomó la cruz, la cargó y se puso a caminar.
En el camino, se encontró con algunas personas que al verlo cargar la cruz, que por cierto a él se le hacía ligera y fácil de llevar, le empezaron a decir, que no tenía sentido cargar con una cruz tan pesada, que bastaba con que no se saliera del camino y con eso tendría para alcanzar la salvación. El hombre, dejándose influenciar por estos comentarios, empezó a sentir la cruz muy pesada y áspera, y empezó a decirse, creo que tienen razón, yo creo que si la lijo un poco y la reduzco de tamaño, no creo que nadie se vaya a enterar, y así lo hizo. Más tarde se encontró con unos familiares, quienes opinaron que la cruz era demasiado grande y pesada, que no tenía sentido. Y el hombre les creyó, y redujo aún más el tamaño de su cruz. Después vio una publicidad, donde se anunciaba una cruz portátil, sencilla, fácil de llevar, y el hombre se sintió atraído por esa publicidad, así es que redujo aún más su cruz. Más tarde, se le presentó un hombre que le ofrecía una serie de lujosos objetos, pero que a cambio, tendría que hacer su cruz menos pesada, para poder cargar estos objetos. A lo que el hombre accedió. Luego vino una mujer, quien le ofrecía sus brazos llenos de placer, pero para poder abrazarla, tenía que dejar a un lado esa cruz que le impedía unirse a ella. El hombre, viendo la cruz tan chiquita, tan pequeña y poca cosa, fácilmente la arrojó en un basurero y se entregó al placer. Llegó el hombre al final de su vida, y se presentó ante el Señor. Y el hombre le dijo, Señor, aquí estoy, quiero salvarme. El Señor le contestó, ¿dónde está la cruz que te di? Esa cruz es la llave que abre la cerradura del cielo, y nadie puede entrar al cielo, si no trae consigo la cruz. Y el hombre se condenó. Cuidado. Porque esta puede ser tu historia. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Lucas capítulo 14, versículo 2 al 27. Si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quizás muchas personas no nos quieren quitar la cruz, sino quieren cambiárnosla por otro modelito, creado por ellos mismos y para su propia conveniencia. Por ejemplo, la gente que suele decir, primero está comer que ser cristiano. Mientras que Dios dice, no solo de pan vive el hombre. Otras gentes dicen, primero está la obligación y luego la devoción. Mientras que Dios dice, primero el reino, y luego la añadidura. Y lo peor, es que a veces esas personas, son las más cercanas a nosotros. Nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos. Por eso el Señor nos aclara, que o le hacemos caso a la cruz que Cristo nos da para salvarnos, o a la cruz que nos ofrecen los que nos rodean. ¿Tú cuál cruz estás cargando? Y yo te diré si a través de esa cruz vas a alcanzar la salvación. Recuerda que Cristo es el único camino verdadero, para alcanzar la vida eterna. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 10. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas conforme a la voluntad de Dios, y no por sus buenas obras conforme a la voluntad del mundo. Recuerda que no se trata de hacer el bien que tú quieres, ni como tú quieres, sino se trata de hacer el bien que Dios te pide que hagas, donde Dios te pide que lo hagas y como Dios te pide que lo hagas, aunque al hacerlo, vas a ser criticado, perseguido y poco apreciado. El índice más alto de condenación, no es tanto, por los pecados de pensamiento, palabra y obra, sino sobre todo por los de omisión. Mucha gente dice, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, yo creo que me voy a salvar. Ciertamente estas personas no hacen nada malo, pero curiosamente, tampoco hacen nada bueno. Y eso me recuerda el ejemplo del hombre que llega al cielo muy orgulloso de haber mantenido sus manos limpias toda su vida, y se las muestra de Dios, quien al verlas le dice, Hijo mío, no puedes entrar al reino de los cielos, porque si bien es cierto que tus manos están limpias, también es cierto, que están vacías, y nadie entra al reino de los cielos, con las manos vacías. Si ahorita pusieras en una balanza, todas las obras que has hecho, conforme a la voluntad de Dios y por otro lado, todas las obras que has hecho conforme a los criterios del mundo, ¿a dónde se inclinaría la balanza? Si tú murieras en este momento y te enfrentarás con dos cajeros.
En un cajero está el diablo, pagando por las obras realizadas conforme a los criterios del mundo. Y en el otro cajero está Dios, pagando por las obras realizadas conforme a su voluntad. ¿A cuál de los dos pasarías a cobrar? Que Dios nos permita hacer los cambios necesarios que nos lleven a tomar la cruz, del tamaño y de la dimensión que necesitamos para salvarnos. Dios les llene de gracia y bendición, para que sigan perseverando con amor y entrega auténtica, en la vocación para la cual hemos sido llamados. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados, den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Porma. Elena Velasco, por Lidia para que Dios la sane de su cáncer, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por el eterno descanso de nuestra compañera Blasita, y por el eterno descanso de mi hermano Rogelio René, que Dios les conceda la gloria eterna. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.